SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de miércoles estamos aquí con Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Con Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días. Y con Víctor Lapuente. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Muy buenos días, Ángels. Vamos antes que nada a actualizar la situación en Los Ángeles. Ya saben que la alcaldesa de la ciudad, porque lo venimos contando desde las 6 de la mañana, ha decretado esta noche un toque de queda para todo el centro de la ciudad, después de los disturbios que ha habido estos últimos días por las protestas por la política migratoria de Donald Trump. El toque de queda ha entrado en vigor a las 8 de la tarde, hora de Los Ángeles, y todavía quedan varias horas antes de que se pueda volver a salir a la calle, antes de que se levante el toque de queda en esa zona. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Bueno, la medida en sí ya llama la atención, pero es que en paralelo se está produciendo otra escalada, que es la del enfrentamiento entre Donald Trump y el gobernador de California. El gobernador acusa al presidente de los Estados Unidos de ser quien ha provocado la violencia porque ha llenado la ciudad de militares, y también le acusa de querer demoler la democracia y comportarse como un dictador. Pues tienes razón, es muy llamativo un titular así, un toque de queda en una ciudad como Los Ángeles, pero no es inédito porque ya se impuso hace 5 años tras el asesinato de George Floyd. Lo cierto es que ahora, Ángels, el contexto y el origen del conflicto es muy diferente y más preocupante, porque esta vez Trump está yendo mucho más allá en su desafío a las leyes constitucionales de Estados Unidos. El origen del conflicto esta vez son las redadas masivas contra los migrantes de Trump, redadas que han tenido una respuesta en las calles, protestas que Trump quiere sofocar allí en Los Ángeles con 4.000 agentes de la Guardia Nacional y 700 marines que ya están en la ciudad, pero amaga con ir a más. Amenaza abiertamente con invocar la ley de insurrección en ese estado, en California, algo que le otorgaría el control total del estado. Ya amagó con ello en 2020, pero no fue tan explícito como ayer y en absoluto se atrevió a realizar semejante despliegue militar en Los Ángeles. El problema para Trump es que esta decisión, como casi todas las que está tomando en su segundo mandato, tienen una base legal pues muy cuestionable, o que están cuestionando los jueces. El patrón es invocar un problema ficticio para imponer esa agenda política, su agenda política. En el caso de las redadas se invoca una invasión de la nación de migrantes y de bandas violentas, algo que mañana volverá a revisar un juez federal en el estado de California y en el caso concreto de Los Ángeles y ese despliegue militar que ha recurrido el propio gobernador. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation. Es el demócrata Gavin Newsom que esta madrugada, en un discurso durísimo contra Trump, en el que le acusaba de empeorar la situación, de comportarse como dictadores fallidos del pasado, pues ha vuelto a poner al frente de la respuesta política al presidente. Él ha llevado este caso a los tribunales mientras la alcaldesa anunciaba ese toque de queda que previsiblemente seguirá varios días vigente en una milla cuadrada aproximadamente del centro de Los Ángeles, mientras la protesta contra los planes de Trump se extiende a cada vez más ciudades de la nación, incluidas las grandes, Ángels, como Nueva York, Chicago o Atlanta. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Pues nos vamos a ir hasta Los Ángeles en directo porque esa ciudad es una de las sedes del Mundial de Clubes que empieza el domingo, así que todo esto ha pillado allí a algunos de nuestros compañeros de deportes como Pedro Fullana. Fullana, buenos días. Bueno, buenas noches para ti. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Fullana, tú estás precisamente en el centro de Los Ángeles, donde está en vigor ese toque de queda. Vosotros, de hecho, estás hablando desde el hotel porque no podéis salir a la calle. Sí, de hecho te estoy hablando desde la azotea del hotel. Desde las 8 de la tarde se ha decretado este toque de queda hasta las 6 de la mañana. Es verdad que ya durante toda la tarde hoy hemos visto más helicópteros de lo que vimos, por ejemplo, en el día de ayer. Bastantes más patrullas policiales, sobre todo cuando se acercaba la hora del toque de queda, que ya estaban desplegándose sobre todo por el downtown, por el centro histórico y financiero de la ciudad, donde está el Ayuntamiento de Los Ángeles, y sobre todo
todo las oficinas de migración, que es donde están teniendo lugar las protestas. Hemos visto ya por las calles durante la tarde varias protestas, miles de personas que se estaban manifestando en ese momento de forma pacífica, pero es verdad que cuando cae la noche empiezan los saqueos, los disturbios y escuchar de fondo los helicópteros. Sí. Hace 5 minutos había 5 helicópteros justo en esta zona, con los focos, las sirenas de la policía. Se ha escuchado una fuerte explosión que nos ha llamado la atención hace aproximadamente una hora. Es verdad que de momento no hemos escuchado los tiroteos que sí escuchábamos anoche de las fogueos, de las balas de fogueo antidisturbios que disparaba toda la policía la pasada madrugada, pero bueno, esto es el ambiente que tenemos todas las noches. Los helicópteros sobrevolando esta zona aquí en Los Ángeles, que es donde realmente están teniendo lugar los disturbios, las protestas y los saqueos, sobre todo de madrugada. No sé a qué hora están previstos los partidos y si esto va a durar, pero a ver si se van a ver afectados por este toque de queda, Fullana. Bueno, una de las gran preocupaciones que tiene el Atlético de Madrid, que ha llegado esta tarde aquí a Los Ángeles, es poder dormir, porque la realidad es que el ruido, el estruendo de helicópteros y de sirenas es constante, continuo. De hecho, el hotel del equipo está a 5 minutos andando de donde es el núcleo más importante de las revueltas, de las protestas, y el sonido que se escucha de fondo lo tiene el Atlético de Madrid justo en un hotel que veo desde aquí a unos 700 metros en la avenida principal. Bueno, es la gran preocupación que tienen, porque al final han venido aquí para jugar, para entrenar y a partir del domingo jugar ese Mundial de Clubes. Vamos a ver cómo pasa la noche. Es verdad que su hotel es de alta categoría, se supone que está insonorizado, pero las noches están siendo bastante largas aquí en el downtown de Los Ángeles. Bueno, pues a ver qué pasa. Fullana, muchísimas gracias por esta crónica. Muchas gracias. Buenos Hasta días. luego. Esta es la situación. Ha pillado ahí a nuestros compañeros de deportes, algunos de ellos, porque ya saben que el domingo empieza ese Mundial de Clubes. Pero bueno, más allá de la escalada de protestas en la calle, de momento ahora interrumpidas por ese toque de queda y por ese despliegue inédito en décadas, tanto de marines como de policía en el centro de Los Ángeles, lo que se está produciendo a la vez es esa escalada entre administraciones, en este caso entre el gobernador de California y el presidente de los Estados Unidos, entre un gobernador demócrata del estado más poblado, más rico de los Estados Unidos, un estado además de tradición demócrata, y el presidente Donald Trump, con las consecuencias que esto puede tener en la vía política, más allá de la vía de los altercados. Víctor. Bueno, yo creo, en primer lugar, que los conflictos entre instituciones, entre la Administración Central, Washington en este caso, o el gobierno español en España y los estados en Estados Unidos o nuestras comunidades autónomas, yo creo que no son negativos y pueden hasta fortalecer una democracia, porque así actúan los pesos y contrapesos. Los poderes públicos se van empujando los unos a los otros, manteniéndose dentro de unos límites. Pero es que creo que estos límites ya no estamos, ¿no? Yo creo que este es el paso más serio de Trump en el camino del autoritarismo. Deja los conflictos que ha tenido antes con universidades como Harvard o con bufetes de abogados pues a la altura de conflictos de niños, porque ahora sí que está jugando con fuego, enviando a las tropas, ¿no? Llevamos como mínimo los politólogos mucho tiempo diciendo esto de que las democracias en la actualidad mueren en silencio, sin golpes de estado, sin intervención del ejército, que los cuarteles militares ya no son una amenaza, y ya vemos en Estados Unidos a Trump desplegando la Guardia Nacional y después a los marines. Es verdad que la situación todavía no es dramática. Durante los disturbios por Rodney King en 1992 hubo 12.000 detenidos. En estos momentos creo que hay unos 60 detenidos. Estamos en una escala muy pequeña, pero el problema es que es muy difícil compararlo con lo que ha ocurrido, porque no hay precedentes. Es verdad, como comentabas antes, que en otros momentos las administraciones, por ejemplo, de Johnson, desplegaron la Guardia Nacional, pero lo hicieron a favor de los derechos humanos. Era el ejército a favor de los derechos humanos que tenía una legitimidad mayor, pero ahora no es así, ahora es todo lo contrario. Y además, en los años 60 estaba acotada, estaba muy claro que la Guardia Nacional intervenía, o los marines intervenían, para una cuestión muy concreta, que es pues bueno, que los niños y niñas afroamericanos pudieran también asistir a los colegios con los blancos. En este caso no es así. En este caso no sabemos cuál es el final. Mucha gente sospecha que esto solo es una avanzadilla, que es un experimento que se está probando en Los Ángeles, pero que se puede extender a todo el país. Es decir, anuncias la Administración Federal Norteamericana redadas masivas en una ciudad o en un estado que sabes que es reticente, y donde prácticamente no te vota nadie. En el condado de Los Ángeles apenas un 30% votó por Trump, y entonces si
si no te obedecen, entonces llamas a las tropas y escalas, ¿no? Y por tanto, si algo sabemos de la historia de Europa desde los años 30 del siglo pasado, o de Estados Unidos con el ascenso de Nixon al poder en los años 70, es que los disturbios favorecen siempre a la derecha y a la derecha más extrema. De hecho, sobre todo de si es una prueba lo que está haciendo en California, el propio gobernador de California, que ha tildado de dictador a Donald Trump, dice quiere demoler la democracia y va a empezar, o sea, está haciendo la prueba, va a empezar por California. Aroca. Bueno, es un tema que va más allá creo yo, del enfrentamiento entre un presidente, en este caso republicano, y un gobernador demócrata. Yo creo que se trata de una exhibición, quizá prueba, del autoritarismo del señor Trump, que tiene un objetivo fundamental, y es que eliminando como todos los contrapesos que pueda haber en contra de su mandato. Ya se ha enfrentado al poder legislativo, se ha enfrentado al poder judicial, se ha enfrentado a las universidades, en fin, se ha enfrentado con todo el que podía, pero le faltaba algo fundamental para ser un tirano en Estados Unidos, y es anular el sistema federal. No nos olvidemos que Estados Unidos es una república federal, y además con un federalismo de nativitate, o sea, es decir, que un federalismo que forma parte estructural de la propia democracia norteamericana. Y lo que está haciendo ahora mismo este señor es provocar precisamente la ruptura de ese federalismo. En ese sentido, a mí me parece que se mete en un jardín de flores, porque la cultura federal en Estados Unidos es muy potente, no lleva 40 años de autonomía y de cosas parecidas como podemos llevar en España, o un federalismo reciente. No, esto forma parte de la propia estructura del Estado. Y bueno, en este caso ha empezado por algo que hasta ahora era sagrado. Las guardias nacionales dependen de los gobernadores de los estados, son milicias estatales, no son de naturaleza federal. Y eventualmente la ley permite que el presidente del Ejecutivo, en este caso el señor Trump, puede invocar poderes especiales para convocar a la Guardia Nacional. Esto es lo que ha ocurrido. Lo ha ocurrido dentro de esa lealtad federal que suele haber entre los presidentes y los gobernadores, porque aunque efectivamente el señor Trump puede invocar poderes especiales en algo que a mí, en mi opinión, se inventa, al menos tenía que haber llamado al señor gobernador de California y haber llegado a un acuerdo. Claro, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Con lo que amenaza, para que nos entendamos, evidentemente, salvando todas las distancias jurídicas y histórico-políticas, lo que está intentando invocar el señor Trump en California es un artículo 155. Y eso es gravísimo. Es gravísimo porque, bueno, estos incidentes que tienen que ver con la migración ya se están también desarrollando en el estado de Texas y en el estado de Nueva York, que no son precisamente, en este caso, tan escorados a la izquierda, llevemos así como el caso de California. Por tanto, no es un problema de enfrentamiento izquierda-derecha, no. Es un enfrentamiento entre autoritarismo, un tirano, y la propia estructura político-constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Carlos. Sí, las dos características fundamentales del autoritarismo es, por un lado, la concentración del poder en torno a unas élites, en este caso en torno a la Casa Blanca y a lo que representa Donald Trump y sus seguidores más fieles, y la otra característica tiene que ver con azuzar el miedo de la población en torno a la seguridad y en torno a la inmigración. Y yo creo que en este caso las dos características se concentran perfectamente en la estrategia de la Casa Blanca. Por un lado, ha buscado concentrar el poder en la Casa Blanca frente a la autonomía universitaria, caso de Harvard, frente al poder legislativo. Los ingentes órdenes ejecutivas que ha hecho Donald Trump no tienen precedente en la democracia norteamericana, y ahora obviamente también tiene que estar hostigando a los estados, porque son los que le hacen frente, y sobre todo en particular California, porque es un estado históricamente demócrata. Y luego la segunda característica es el miedo y la seguridad. Es decir, mucha gente de Estados Unidos van a comprar esa mercancía, bueno, porque se ha demostrado, como hemos dicho aquí muchas veces, que hablar de inmigración, hablar de inseguridad da muchos votos. En una población envejecida, en una población con niveles de renta muy elevados, pues el miedo al extranjero existe. Y yo creo que las dos cosas se están azuzando, con lo cual estamos ante un cóctel explosivo. Un gobierno que azuza la inseguridad y el miedo al extranjero, y que por otro lado quiere asumir todavía más competencias expulsando el sistema democrático de contrapoderes que forma parte de la historia de Estados Unidos, pues realmente estamos ante un gobierno que se parece cada vez más a algo muy autoritario. Sí, aparentemente el señor Trump parece un tipo listo, ¿no?, que se sabe mover, pero yo creo que a medio y a largo plazo está incurriendo en errores gravísimos. Si os habéis dado cuenta en las imágenes que nos llegan desde California, proliferan las banderas mexicanas.
muchísimo. Y no solamente es enarbolar la bandera del inmigrante, no, es la bandera también de un cierto irredentismo nacionalista mexicano que recuerda todavía cómo aquellos territorios fueron usurpados de México, ¿no? Y ese es un problema que existe allí, no es que sea un problema gravísimo, pero lo que sí es cierto es que Trump se está poniendo en una posición que se está haciendo enemigo de prácticamente de todo lo que hay desde California hasta la Patagonia, quitando el caso de Milei, que es un fiel aliado. Es decir, está creando y está potenciando un nacionalismo hispano que ve al amigo del norte, al que siempre admiraba y al que quería incluso ir y hacer, lo está viendo ahora como un enemigo. Es decir, es como una nueva doctrina Monroe, pero al revés. Es decir, los hispanos dicen, oye, ya estamos hartos del matón del norte. Y eso también está ocurriendo ahora en California. No solamente es un problema de inmigración, sino que muchos antiguos migrantes que ya incluso desempeñan poderes importantes en el sur de los Estados Unidos. Algunos, si miráis, por ejemplo, la lista de alcaldes y alcaldesas de todo el estado de California y todos los estados contiguos, veréis la cantidad de apellidos hispanos que hay. Es decir, la población hispana es allí importantísima y no son todos migrantes pobres, camareros y cocineros. No, son gente que tienen dinero y que están hartos de ese supremacismo blanco que representa hoy día el señor Trump. Víctor. Sí, yo creo que, como comenta Javier, eso es una excusa que puede utilizar Trump precisamente para escalar todavía más. Lamentablemente va a sacar estas excusas, ¿no? Siempre va a encontrar manifestantes radicales que enarbolen la bandera mexicana o que hagan algún tipo de disturbio que justifiquen el uso del palo, ¿no? Utiliza esta expresión de they spit, we hit, ellos escupen y nosotros golpeamos, ¿no? Y evidentemente yo creo que lo está aplicando ahora a la espiral de las protestas. Yo creo que Trump no tiene interés alguno en rebajar la tensión, sino en calentar la situación lo máximo posible, porque es un presidente con tintes autoritarios, pero además es un presidente frustrado, del que se ríen llamándolo taco, el acrónimo inglés de que Trump siempre se echa para atrás. Entonces está herido en su orgullo y eso es muy peligroso. Y hay que añadir otra cosa que decía Carlos, que también me parece muy importante. Desgraciadamente tiene un mandato electoral. En campaña anunció que iba a hacer esto y lo está haciendo. Y las encuestas, una mayoría, aunque sea una mayoría raspada, apoya muchas de las deportaciones de Trump. Y tiene una popularidad que es verdad que ha caído mucho, al 45%, pero sorprende que cayera muchísimo durante las primeras semanas, los primeros 100 días de Trump, pero ahora se está estancado. Parece que ha alcanzado un suelo electoral y se siente pues reforzado Trump para hacer cualquier cosa. Y lo último, me parece quizás lo más peligroso, sus secuaces son todavía más peligrosos que él. Trump es un loco, pero está rodeado de algunos que parecen todavía más locos. Stephen Miller, que es el cerebro detrás de esta política descerebrada de deportaciones, tiene un plan. Estuvo en el primer gobierno de Trump, intentó todo. Recordad las separaciones de las familias, recordad aquella política de que la gente no se podía mover de México, recordar durante la pandemia estos controles draconianos que hacía en la frontera. Lo probó absolutamente todo y ahora viene con un manual para tratar de implementar estas políticas absolutamente disparatadas. Sí, solamente que añadir que yo creo que lo más preocupante desde la posición europea es que esas técnicas, digamos, de dominación de la opinión pública que hace Donald Trump en Europa, ya lo hemos conocido, ya están aquí, pero sí. Pero el ver que, como decía ahora Víctor, electoralmente o por las encuestas que hay ahora mismo no le pasan una factura que desde el punto de vista racional le deberían pasar, pues evidentemente puede ser una fórmula utilizada por la extrema derecha en Europa con ese trumpismo que ha empezado ya, pero vamos, probablemente vaya en aumento. Pausa, seguimos. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Carlos Sánchez, Javier Aroca y Víctor Lapuente. Antes de entrar en la política nacional, porque nada va a empezar la sesión de control al gobierno con el último cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez de este periodo de sesiones, voy a cerrar capítulo internacional con lo que está pasando en Gaza. Ya saben que ahí el ejército de Israel no cesa en sus ataques, en su masacre sobre la población civil, sin que nadie parezca que es capaz de detenerlo. Hay un grupo de expertos de Naciones Unidas que ayer calificaba ya de crímenes de guerra destinados a provocar el exterminio en la franja.
Es la publicación de un informe de la ONU que coincidió además con varias masacres por parte de Israel, que este martes mató al menos a 82 personas en Gaza, incluida una veintena en un nuevo ataque contra las llamadas colas del hambre, ahí donde van los gazatíes a intentar conseguir algo de comida, algo de ayuda humanitaria. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Los ataques contra objetivos civiles y contra las organizaciones humanitarias que operan en Gaza vemos como no cesan. De hecho, la ONG Médicos del Mundo ha denunciado que Israel ayer lanzó un misil contra el edificio en el que están sus oficinas en la franja, matando, entre otros, a 4 niños. Sí, proyectiles lanzados desde un dron directamente sobre el edificio donde estaba ubicada la oficina de la sección española de Médicos del Mundo en Deir el-Bala, es decir, un lugar claramente identificado y registrado como lugar humanitario, es decir, tanto la ubicación como su uso eran de pleno conocimiento del ejército israelí, pero aún así han vuelto a saltarse todos los principios de la Convención de Ginebra y del derecho internacional, como lo hicieron antes, arrasando hospitales, etcétera, y en esta ocasión para asesinar a 8 personas que se encontraban en ese edificio de la ONG, de ellos, como dices, 4 niños y un adolescente. Pepe Fernández Díaz, el presidente de Médicos del Mundo en España. El edificio se encuentra dentro de las zonas que el propio ejército israelí tiene delimitadas como de seguridad. Se trata, por lo tanto, de una violación una más, del derecho internacional humanitario por parte del gobierno y del ejército israelí en la Franja de Gaza. No ha habido bajas directas en el personal de la ONG porque el ataque se produjo a mediodía, hora española, y a esa hora el personal estaba trabajando en la calle o en lo que queda de las calles de Gaza. Con estos 8 muertos, como dice, son casi un centenar en las últimas horas, la mayoría muertos a disparos, a tiros, de manera premeditada, los soldados israelíes sobre los chicos, los niños que se acercan a las llamadas colas del hambre, a esa distribución de alimentos. De manera premeditada, y tal como hemos escuchado los ministros más ultras del gobierno de Netanyahu, la estrategia es darles la mínima cantidad de comida a los gazatíes. Por cierto, por primera vez se han impuesto sanciones por parte de Reino Unido, Canadá, Noruega, Australia y Nueva Zelanda sobre esos 2 ministros más radicales, sobre Ben-Gvir y sobre Smotrich, pero no sobre lo que está pasando en Gaza, sino por incitar a la violencia en Cisjordania. No deja de ser llamativo que en ese comunicado oficial, Ángel, de los 5 gobiernos no se cite en ningún momento Gaza, casi 55.000 muertos después. Nico, gracias. Hasta luego. Pues cerrado capítulo internacional. Vamos a abrir el capítulo de política nacional porque se espera una sesión de control, al menos, bueno, no, iba a decir en su primera parte, que es el cara a cara, la intervención del líder de la oposición preguntando al presidente del gobierno, pero seguro que va a ser la tónica de todo el resto de las preguntas que se formulen a los ministros, a los miembros del gobierno. Va a ser la primera vez que Pedro Sánchez responda en el Congreso, responda en algún sitio después de que se publicaran los audios de Leire Díez, y también la primera vez, porque esto ha sido esta semana, desde que el Supremo dictó el auto de procesamiento para el fiscal general del Estado, Guillermo Lerma. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel. Esto último, el caso del fiscal general, es lo que ha centrado el esfuerzo del gobierno en estas últimas horas, que intenta protegerle. Ha habido un cierre de filas completo de todo el Ejecutivo a la figura del fiscal general del Estado. De todo eso dice el gobierno que las decisiones de algunos jueces no se entienden. Escuchábamos, como se decía ayer, desde la mesa del Consejo de Ministros, que hay decisiones y autos judiciales que son difíciles de comprender. Veremos cómo se traslada todo esto a la sesión de control de hoy. Sí, veremos si Feijóo consigue que el presidente entre en alguna de esas cuestiones. La Moncloa cree que Sánchez debe poner el foco en la agenda positiva del Ejecutivo, aunque es consciente el Gobierno de que el PP aprovechará el auto del Supremo sobre el fiscal general, las informaciones sobre la UCO o el paro que hay convocado hoy por parte de jueces y fiscales a las 12 de la mañana para alimentar ese relato del caos. Lo cierto es que ayer el Ejecutivo quiso cruzar una línea más en el cuestionamiento de las decisiones que están adoptando algunos miembros del Poder Judicial, y lo hizo la portavoz diciendo desde la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros que hay cosas que están haciendo, en concreto el juez Hurtado, que son difíciles de entender. Pilar Alegría. Máxima confianza en la justicia, en la honestidad y en el buen trabajo de la gran mayoría de jueces y de fiscales en este país. Ahora bien, es evidente que a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. La Moncloa endurece así el nivel de su crítica contra el magistrado del Supremo, pero creen que lo está haciendo sin perder la institucionalidad. En privado, sin embargo, las palabras del PSOE son más contundentes. Hay quien cree que Hurtado está prevaricando y quien habla abiertamente de lawfare. El más contundente ayer en sus declaraciones fue, de hecho, el portavoz parlamentario Pachi López. Esto es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla. 8 meses ha estado el juez
investigando para ver si encontraba alguna prueba, algún indicio para avalar su tesis, que ya tenía desde el origen, de que el fiscal es culpable de una filtración. Hay indignación, ya lo venimos contando en el Gobierno, sobre todo por esa frase del auto en la que el magistrado vincula la filtración con una orden de la Moncloa. El Gobierno lo niega y mantiene que el fiscal no tiene que dimitir, a pesar de la desconfianza que se está asentando en el PSOE en una parte de ese Poder Judicial. La Moncloa Ángels confía en que la Sala de Apelaciones asuma que no hay pruebas para sentenciar a Álvaro García Ortiz. Guille, gracias. Hasta luego. A punto de empezar, esto que escuchan es sonido en directo del hemiciclo del Congreso de los Diputados, a punto de empezar la sesión de control al Gobierno con este último cara a cara, este último enfrentamiento dialéctico que vamos a ver en este periodo de sesiones entre el líder de la oposición, entre Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, en un momento en el que han pasado muchas cosas y de las que no ha hablado todavía el presidente del Gobierno. No son los audios y todo el show, todo el espectáculo Leire Díez, que salpica al Partido Socialista, y después de que el juez del Supremo, el juez Hurtado, dictara ese auto de procesamiento contra el fiscal general del Estado, que se ha producido esta misma semana. Seguro que son dos cuestiones que van a estar, más además, sumando a esto el registro ayer al domicilio de José Luis Ábalos. Seguro que todo esto va a estar presente en esta sesión de control que está a punto de empezar. Estamos escuchando ya intervenir a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol. Pidiendo a los diputados y diputadas que ocupen ya sus escaños. Silencio, por favor. Por favor, un poco de silencio. Antes de reanudar el pleno, les ruego que me permitan unas palabras en memoria de don José Enrique Serrano, quien desgraciadamente nos dejó ayer. Fue un servidor público ejemplar, hombre de diálogo, de discreción y de Estado. Dedicó su vida a trabajar con lealtad institucional y con una vocación profunda de servicio a España. Desde su papel clave en la presidencia del Gobierno hasta su labor como diputado, supo ganarse el respeto unánime de esta Cámara y de todo el arco político. Su figura representa lo mejor de la política: el compromiso, la inteligencia serena y la voluntad constante de construir puentes. Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, a sus amigos y a sus compañeros. Un recuerdo para José Enrique Serrano, que falleció ayer, alguien muy destacado. Un minuto de silencio en su memoria. Alguien que jugó un papel muy destacado con Felipe González, también con José Luis Rodríguez Zapatero en el Partido Socialista, jefe de gabinete, diputado, una persona que conocía perfectamente los mecanismos, el funcionamiento de los grupos parlamentarios del Congreso. Y de cómo se hacían las leyes. Una de esas personas que tenía el Estado en la cabeza. José Enrique Serrano era una persona de referencia en la vida parlamentaria y en la vida política de este país, porque estaba en las negociaciones, en los acuerdos de Estado y en la trastienda política, sobre todo desde la jefatura del gabinete, tanto de Felipe González como de Rodríguez Zapatero. Todos aquellos periodistas que en algún momento han hecho información del Congreso, era una persona a la que acudían, era una persona accesible para los periodistas. Que no solía destacar, es decir, no te daba titulares, pero sí te ayudaba a interpretar una ley, o era quien tenía no solo las leyes, sino las enmiendas en la cabeza, cada detalle de cada norma que salía delante de esas personas a la que acudir cuando necesitabas explicaciones de alguna cosa. Así era José Enrique Serrano, que falleció ayer, y hoy el Congreso de los Diputados, con todos los diputados y diputadas en pie, le rinden este homenaje. Aplausos de todo el hemiciclo. Este aplauso a José Enrique Serrano, que es un aplauso a una manera concreta también de entender la política y de permitir la negociación y de propiciar la negociación, por lo menos entre los dos grandes partidos. Reanudamos entonces la sesión y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera pregunta la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidenta. Señor Sánchez, lleva usted 43 días sin responder a nada ni a nadie. Encerrado en el típico búnker de los autócratas y mandando a sus ministros mentir por usted. La última, ordenándonos que justifiquen el procesamiento del fiscal general del Estado llamando prevaricador al Tribunal Supremo. Todo esto ya lo anunció usted cuando dijo la Fiscalía de quien depende. O cuando también exigió a los ciudadanos y a los medios de comunicación con el mismo tono con el que trata a sus ministros y dijo ¿quién le va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Mire, la situación del fiscal general es inédita en democracia. No puede perseguir delitos quien presuntamente los ha cometido. Usted debe de exigirle la dimisión y si no lo hace, debe de hacer uso del Estatuto del Ministerio Fiscal y cesarle por grave incumplimiento de sus funciones. Así que, señor Sánchez, le voy a hacer una pregunta que le pido responda por respeto a la separación de poderes de nuestro país. ¿Va a cesar al fiscal general del Estado o considera, como su ministro de Transportes, que el Tribunal Supremo trabaja para mí? Muchas gracias, señoría. Pregunta directa del líder de la oposición, después de ese auto de procesamiento. ¿Va a cesar? Aunque el gobierno no puede cesar al fiscal general del Estado. Puede invitarle a dimitir, pero no puede cesarle. Muchas gracias, señora presidenta. No se equivoque, señoría. Este gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a esos delincuentes. Usted me ha preguntado, señoría, si España se merece el actual presidente del gobierno que tiene. Yo le digo, España se merece un presidente del gobierno que gobierne, no una persona que se tire 4 años como usted enfurruñado por no serlo. Mire, en estos 7 años de gobierno de coalición progresista hemos pasado de 18,6 millones de afiliados a la Seguridad Social a 22,7 millones de afiliados a la Seguridad Social. De 3,3 millones de parados a 2,5 millones de parados. La temporalidad ha pasado del 27% al 12%. El salario mínimo interprofesional de 735 euros a 1.184 euros. La pensión media de 1.082 euros a 1.505 euros. Las becas, el presupuesto de 1.500 millones de euros a 2.500 millones de euros. El abandono escolar de 17,9 a un 13%. El porcentaje instalado de energías renovables ha pasado del 46% al 66%. La fibra óptica del 40 al 95% de los hogares. Y en el ranking de democracia, señorías, España ha pasado del puesto 35 al puesto 25. ¿Qué quiero decirle con esto? Que esta es la cuenta de resultados del gobierno de coalición progresista y el mejor aval para continuar gobernando 2 años más y los que quieran los españoles. Se repite el esquema de otras sesiones de control. No formula el líder de la oposición la pregunta que tiene registrada, que en este caso es si los españoles se merecen un presidente como este. Ha preguntado por el fiscal y ha respondido, como hacen todas las sesiones de control, con la obra de gobierno, el presidente del gobierno. Revelador silencio, señor Sánchez. Mire, solo en las últimas 48 horas, un registro de 10 horas de la UCO en casa de su número 2. Una juez que dice que ustedes cometen fraude de ley para protegerse. La Comisión Europea le reprocha la autoamnistía que le ha permitido ser presidente del gobierno después de perder las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ayer estima el recurso del Partido Popular y obliga a investigar al presidente del gobierno por su posible participación en un conflicto de interés en el rescate de Europa. Su fiscal general del Estado al borde de banquillo por cumplir las órdenes de la presidencia y sus ministros salen en tropel a atacar al Tribunal Supremo, a la justicia, a los medios. Oiga, usted está alterando la convivencia. Usted está debilitando la separación de poderes. Usted no puede controlar la justicia, por eso quiere destruirla. Es usted un verdadero peligro para la democracia. Lo que hace es trágico para nuestro país. Y lo vamos a parar, señor Sánchez. Los españoles le vamos a devolver al lugar donde nunca debió de salir. Una cosa, ha vuelto a salir el señor Cerdán ayer en los papeles de investigación de la UCO. ¿Le avala o no le avala? Segunda pregunta, señor Sánchez. Muchas gracias. Era también evidente, lo había anunciado el Partido Popular, que después de tantos días sin comparecer, el presidente del gobierno iba a recopilar. Le iba a preguntar exacto por todas las casos. Cuestiones que antes poníamos, antes de que empezara la sesión de control, poníamos ya sobre la mesa. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente, silencio, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, esto está estudiado en psicología, lo que usted hace. Sí, se llama
acción en espejo, y es reprochar al contrario lo que uno hace y el otro no. Dice el señor Feijóo me dice que soy un capo con el álbum de fotos que tiene. El señor Feijóo habla de corrupción cuando se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. El señor Feijóo habla de falta de democracia y lleva 2 años sin reconocer el resultado electoral de las últimas elecciones generales. Y el señor Feijóo habla de desgobierno y ayer va con el señor Mazón y le dice buen trabajo. Carlos, buen trabajo. Eso no solamente es faltar a la verdad, señor Feijóo, es faltar al respeto a las víctimas de la Dana. Usted lo que hace es un selfie cuando hace esa acción de espejo. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el análisis. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Carlos Sánchez, Javier Aroca y Víctor Lapuente, sin novedad en la sesión de control al gobierno, porque es a lo que estamos acostumbrados. Decía, sigue un patrón, pregunta. Es verdad que esta vez lleva muchos días sin responder a ninguna de las cuestiones el presidente del gobierno, y son muchas las cuestiones que se han abierto y que afectan o que salpican tanto al gobierno como al Partido Socialista, pero no ha respondido el presidente del gobierno porque es lo que hace habitualmente en la sesión de control. Es decir, cambia la pregunta sobre la marcha al Partido Popular y el presidente del gobierno responde, pues eso, con lo que hacen, con la obra de gobierno, con el salario mínimo interprofesional, con los datos del paro, con las cifras económicas que evidentemente siempre están a favor de este gobierno, porque en esto la hoja de servicios sí que es importante. A partir de aquí, le ha acusado incluso Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez de que sus ministros han acusado a un juez de prevaricador, y es verdad que ayer las críticas por parte de los ministros al juez Hurtado subieron en decibelios por parte del gobierno, que yo no sé si, Carlos, consideras que es un exceso, no es un exceso, si el gobierno tiene que cerrar filas en torno al fiscal general del Estado como está haciendo. Bueno, a mí lo que me ha sorprendido de la intervención del señor Núñez Feijóo es que al mismo tiempo que dice que recuerda la famosa frase esa que dijo el presidente del gobierno, de quién depende el fiscal general del Estado, le pida la destitución. Claro. No puedes pedir la destitución del fiscal general del Estado, que lo haga el presidente del gobierno, cuando está diciendo que es que no depende del presidente del gobierno. Creo que es una contradicción que tiene que resolver el Partido Popular. Evidentemente no lo va a hacer la destitución el presidente del gobierno, porque sería reconocer un delito. Es decir, va a mantenerse en el cargo probablemente hasta que empiece el juicio oral, si empieza el juicio oral. Y en ese momento yo, en mi opinión, creo que debería dimitir el fiscal general del Estado si empieza un juicio oral. Es decir, hasta ese momento puede entenderse que no dimita, pero en ese momento creo que tenía que dimitir. Yo creo que el presidente del gobierno lo que tiene que es diferenciar muy bien la labor del gobierno y la labor del Partido Socialista. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Creo que la respuesta a todos los procedimientos penales que están abiertos en torno al Partido Socialista, a la calle Ferraz, lo tiene que responder el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, tiene que salir a la opinión pública y decir lo que está pasando. Es decir, no soy capaz de entender la estrategia del PSOE, no estoy hablando del gobierno, la estrategia del PSOE defensiva, cuando estamos todos los días, la prensa, la UCO, los jueces, los fiscales, están comprometiendo su credibilidad. Creo que ahí es el momento en el que tiene que hacer. Y obviamente el presidente del gobierno tiene que defender a la labor del gobierno. Me parece razonable pues que ponga en su ojo de servicio, como tú decías, por la situación económica. Pero es el Partido Socialista el que tiene que defenderse ante la opinión pública. Sí, pero ayer, por ejemplo, fue desde la mesa del Consejo de Ministros desde donde se habló y se criticó. Ese es el error, que sea desde el Consejo de Ministros donde se ventilen asuntos que corresponden exclusivamente al Partido Socialista. Creo que en la democracia hay que diferenciar muy bien los papeles. Sé que en la política pues no es política de mazo y muy poco de bisturí. Es decir, pero creo que diferenciar el gobierno del partido, sea el Partido Popular o el gobierno o en la calle Génova, creo que es importante. Víctor. Pues bueno, yo coincido plenamente y creo que una cosa es pensar que un juez se ha equivocado y otra cosa es que ha prevaricado, y me parece peligroso que sea el propio gobierno el que aliente la sospecha de la prevaricación. Es verdad que las palabras de Pilar Alegría fueron medidas, se cuidó mucho, pero también fueron contundentes, fueron medidas pero fueron contundentes, ¿no? Y una cosa es pensar en base a muchos argumentos, algunos expuestos brillantemente en muchos artículos del País estos días, que pues bueno, no hay muchos indicios para pensar que a lo mejor el fiscal haya cometido un acto delictivo, y otra cosa es pensar que pueda mantenerse en su
cargo, ¿no? Por la doble anomalía que supone que el máximo responsable de perseguir los delitos se siente en el banquillo de los acusados y que el fiscal encargado, en teoría, de acusarle sea una persona subordinada suya. Yo creo que hay mucha precipitación por todos lados, demasiadas prisas y poco sosiego, y como comentaba Carlos, entiendo que la lógica de la polarización nos incita a todos a utilizar cualquier material para disparar al adversario, pero creo que hay que templar un poco los nervios. Los que se precipitan a condenar al fiscal deben saber que la carga de la prueba no puede recaer en él. Las sospechas que pesan, que son importantes, basadas en cosas como el borrado de la cuenta de correo o de su móvil o en WhatsApp, etcétera, parece que para mucha gente no parecen sólidas quizás para sustanciar una condena judicial, y los que se precipitan en salvar al fiscal deben saber que la legitimidad de un cargo público no deriva solo de la estricta legalidad de sus actos, sino de su ejemplaridad, y una actuación ejemplar por parte del fiscal yo creo que sería dimitir. Creo que hay una presión deontológica doble. Primero, la derivada de la naturaleza de su profesión. El propio estatuto fiscal prevé la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales que se encuentran en una situación parecida a la suya. Evidentemente no está en la carrera, pero bueno, es un fiscal por profesión. Y luego la responsabilidad derivada de la naturaleza del cargo, de que es un nombramiento político, y los partidos políticos tienen códigos éticos para que sus cargos, por lo general, pues dimitan cuando hay una imputación o la apertura de un juicio oral. Y yo me parece que nos estamos precipitando un poco demasiado todos, ¿no? En el abierto, Carlos Sánchez, Javier Aroca y Víctor Lapuente, después de haber escuchado ese cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, un cara a cara muy marcado por el procesamiento al fiscal general del Estado. Y hablábamos, Aroca, que no te habíamos escuchado todavía, bueno, hablaban los otros dos analistas de la contundencia de la crítica del gobierno al juez del Tribunal Supremo. Bueno, yo tengo más preguntas que respuestas, pero empezaré diciendo que no me gusta que un miembro del gobierno acuse de prevaricación a un juez, ¿no? A mí no me gusta, creo que ese no es el camino. Otra cosa es que haya mucha gente que lo podamos pensar o que podamos incluso sostener, como yo sostengo, que estamos ante un caso gravísimo de lawfare, y no solamente sino hay un lawfare continuado por una parte del Poder Judicial que parece ser, e incluso hay datos que parecen aseverarlo, correa de transmisión o inicio de la correa de una determinada política opositora a este gobierno, que por lo que hemos visto no encuentra demasiado eco ni demasiado éxito en el Parlamento, que es donde deberían de sustanciarse las distintas opiniones, por ejemplo, sobre economía, pero que nunca se producen, y entonces se producen en otras arenas políticas. Yo creo que lo que está pasando no se puede comprender sin entender, al menos desde mi punto de vista, el contexto. Y el contexto es, en mi opinión, una ofensiva coordinada en la que participan algunos jueces, algunos fiscales, muchos medios de comunicación y distintos estamentos del Estado de acoso al gobierno. Por lo demás, ya he dicho, prevaricación en boca de un ministro no me gusta. Lo que ha dicho la ministra sobre difícil de entender, yo creo que eso, si lo hubiera dicho una monja ursulina, hubiera sido incluso más violento. Pero vamos, que una ministra diga eso ante algo que no entendemos la mayoría de la gente, ni siquiera los que hemos estudiado Derecho, me parece una apreciación bastante dulce, de convento. Pero me voy a quedar en lo que dice, y le escuché ayer personalmente al magistrado señor Garzón, ¿no? Cuando se refirió a esta instrucción de la que estamos hablando, del caso del fiscal general del Estado, y dijo que era deficitaria. Es muy fino, no llegó a decir. Después, por cierto, aseguró también que se trataba de un caso de lawfare, pero deficitaria. Bueno, estamos en un caso que esto va para adelante, va para adelante, va para adelante, y la mayoría de los más finos juristas aseguran que esto no tiene ni pie ni cabeza. Pero sobre todo me referiré solamente a una cosa en apoyo del marco que yo defiendo, que es un marco de acción concertada contra el gobierno por tierra, mar y aire, y haciendo cada uno lo que pueda. Cuando dice en su auto que todo esto tiene origen en una instrucción del gobierno al fiscal general del Estado, y a partir de ahí no muestra indicio alguno, son todo conjeturas y presunciones sobre lo que afirma taxativamente y parece responder al meollo de este auto. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre he pensado, al hilo de mi contexto, del contexto que yo defiendo, que esta no es una causa contra el fiscal general del Estado. Esto es una causa contra el presidente del gobierno y contra el propio gobierno de coalición. Por eso yo soy de los que defiende hasta el momento, más adelante ya veremos, que el fiscal general de Estado no debe dimitir. Porque solamente hago una pregunta, y digo que nada más que tengo preguntas y pocas respuestas. ¿Debió dimitir Antonio Costas, presidente de la República Portuguesa, cuando lo acusaron
de corrupción, dimitió. ¿Y qué pasó? Que ilegítimamente el pueblo portugués perdió a un primer ministro al que había apoyado en las urnas y cayó por un caso gravísimo de lawfare o guerra sucia judicial. Por tanto, esto es una epidemia que estamos sufriendo todos los demócratas del mundo y de alguna manera tendremos que defendernos de este lawfare generalizado por parte, bueno, no sé si definirlo de extrema derecha, pero de extrema antidemocracia desde luego. Carlos. Bueno, lo que comenta ahora Javier Aroca de que tiene más preguntas que respuestas, tiene una explicación. Es que los que tienen que haber dado la explicación no lo han hecho. Por eso tenemos mucha más... Son respuestas menores, en mi opinión. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué hay detrás de Ley de 10. Y eso recae exclusivamente en el Partido Socialista Obrero Español, en la calle Ferraz, y los ciudadanos tienen que saber qué es lo que ha pasado. Y no tenemos ninguna respuesta. Y cuando alguien no tiene una respuesta, simplemente imagina posibles respuestas, sospecha, pues se hace elucubraciones mentales. Yo creo que es el gobierno, el Partido Socialista en Ferraz es el que tiene que dar las respuestas sobre todos los asuntos de corruptela que están en los tribunales. Y luego creo que hay una tendencia, yo creo, en la política española, en particular en la oposición, lo ha dicho ahora mismo el señor Feijóo cuando dice, usted está atacando al Tribunal Supremo. No, se está atacando a un juez, a un magistrado que está instruyendo un sumario en el Tribunal Supremo. Coger la parte por el todo creo que es una mala praxis en política. Lo mismo que el lawfare, decir que todos los jueces de manera generalizada prevarican o por lo menos están, digamos, en una campaña de acoso con el derribo, creo que es excesivo. Hay jueces determinados que están haciendo una instrucción que es un desastre. El juez Peinado, y hay que decirlo claramente, es un auténtico desastre. La instrucción, la desproporción que ha hecho el magistrado del Tribunal Supremo sobre el caso del fiscal general del Estado, creo que es una auténtica calamidad desde el punto de vista de la instrucción. Pero eso no significa que todo el Tribunal Supremo sea prevaricador ni que todos los juzgados de primera instancia sean prevaricadores. Y ahora hay que intentar hablar con mayor precisión, porque al final no nos lleva a resolver los problemas. Contesta, Roque, voy contigo. La precisión está en la gramática española, en el léxico, en el diccionario, y algunas veces algunos triunfamos y otros no, y otras veces no hay ni siquiera herramientas en el diccionario para poder expresar. Evidentemente yo no he dicho que todo el Tribunal Supremo sea prevaricador. No digo tú, en general. Pero yo quiero decir que lo ha dicho el señor Feijóo, diciendo que el gobierno acusa a todo el Tribunal Supremo. No, pero también no es verdad. Además, de hecho, citaré, creo que una parte del libro que escribió el magistrado señor Marchena, en donde decía que el propio Poder Judicial tenía herramientas para combatir la prevaricación. Luego, por tanto, desde la propia cúspide del Poder Judicial se acepta que hay jueces prevaricadores. Y esto no invalida todo el Poder Judicial, pero sí cuestiona el por qué el Poder Judicial consiente y tiene tan pocas herramientas para detectar casos gravísimos de presunta prevaricación o al menos de instrucciones deficitarias, como dice el juez Garzón. Víctor. Bueno, yo primero quiero decir que el léxico de Javier Aroca es insuperable. Esto para empezar. Ha utilizado la expresión epidemia de dimisiones injustas para referirse a la dimisión del primer ministro António Costa en Portugal, pero entonces si esto ocurre, no sé cómo llamaríamos a los cientos de casos de cargos políticos que no dimiten cuando deberían. Eso es una plaga de agarrarse al sillón. Es una pandemia, una epidemia o una pandemia. Es una pandemia. El purgón. Yo creo que es verdad que el juez ha visto indicios donde muchísima gente solo ve especulaciones y evidentemente todo apunta a que quizás no es un caso sólido. Asumo que es así, luego ya veremos si los eventos del futuro lo confirman o no, pero asumamos que hay una insoportable levedad de la causa contra el fiscal general. Pero entonces la pregunta es ¿por qué? La hipótesis dominante es que es un error suyo del juez, deliberado para los más cafeteros, o prevaricación, o accidental para los demás. Pero también habría que añadir la poca colaboración del fiscal. Si borra los correos, si borra los WhatsApps, te pones en una situación difícil. Una cosa es pensar que los indicios del juez son tenues, delgados, como un velo de seda, y otra cosa es pensar que no existe responsabilidad del propio García Ortiz en la aclaración de los hechos acaecidos. Se podría haber explicado mejor, podría haber enseñado los correos, los WhatsApps, en lugar de eliminar potenciales
pruebas. La propia UCO certificó que el fiscal general cambió de móvil justo después de abrir la causa del Tribunal Supremo, y es mucha casualidad. Entonces, a mí esto me parece mal, pero lo que me hace preocupante es que el Partido Socialista se esté aferrando a esto. Es decir, que esté acusando está acusando aparte, como mínimo, de la justicia. Esto me parece que bueno, no ayuda a la situación del Partido Socialista, no ayuda a su popularidad para empezar, y no entiendo muy bien por qué se lanza a esto. Quizás es que a lo mejor en Moncloa prefieren que se hable de estos indicios tenues contra el fiscal que de otros escándalos que perjudican, a lo mejor, o podrían perjudicar más al PSOE, como Leire Díez o Ábalos. No lo sé. Lo que parece claro es que, fracasada la conferencia de presidentes, constatada que esta es una legislatura estéril, que no hay presupuestos, se agotan los argumentos del gobierno. Hoy Pedro Sánchez, como has dicho tú, Ángels, ha presentado la hoja de servicios y ha dicho, bien, es verdad que hay una cuenta de resultados del gobierno progresista positiva, el buen desempeño económico, salario mínimo interprofesional, etcétera. Pero es verdad que se está agotando esto porque bueno, en esta legislatura no podemos sacar presupuestos, y yo, que soy más sanchista que Pedro Sánchez, y lo repito de nuevo, estoy con Pedro Sánchez de hace 7 años, cuando dijo que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Entonces no está gobernando nada, a pesar de que el desempeño económico sea positivo. Y yo creo que utilizar esta excusa me parece bastante negativo. Además, que ahora no toca. Ahora queremos un gobierno que no nos hable de los logros, que los tiene, los ha tenido y los hemos valorado y evaluado muy positivamente muchos. Queremos un gobierno que despeje las dudas sobre si existen maniobras insidiosas en el Partido Socialista, etcétera, ¿no? Todas estas dudas que nos han surgido durante estas semanas, y el presidente de momento no ha dado respuesta. Bueno, solamente una cosa. Una instrucción es una instrucción. El juez instructor solamente instruye y debe de ser neutral. Otra cosa es ya el juez juzgador, que es distinto, es otra fase. Por tanto, este señor lo que está haciendo es instruyendo. Pero acabamos de escuchar al presidente non nato de este país, el señor Feijóo, diciendo que coincide perfectamente con lo que dice el instructor. Es decir, por cierto, que ha llamado autócrata al presidente del gobierno. Es decir, en su exposición, abonándose a las tesis dominantes en materia de lo contrario a lo que es el fiscal general del Estado, está en la instrucción. O sea, fijaros lo que esto significa. Y por cierto, y ahí viene otra de mis preguntas, en la instrucción se dice sin ningún fundamento y sin indicar indicio alguno que el señor fiscal general del Estado actuó así por instrucciones del gobierno. Pongamos que al final hay juicio oral y pongamos que se condena al fiscal general del Estado. ¿Cuál va a ser la siguiente conclusión que vamos a sacar todos? Que el inductor del delito es el gobierno. ¿Cuánto se va a tardar en una querella contra el gobierno? Es mi contexto. Esto no es contra el fiscal general del Estado. Esto es contra el presidente del gobierno y contra el gobierno. Y ese no es el papel del Poder Judicial. Carlos. Sí, de eso no tengo ninguna duda, que evidentemente la caza mayor va contra el presidente del gobierno por parte de algunos magistrados. Ya digo, algunos magistrados, que son afortunadamente muy poquitos. Pero yo creo que en el sistema político español deberíamos acostumbrarnos a normalizar la crítica al Poder Judicial, como el Poder Judicial critica al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Es decir, hoy hay una manifestación de jueces y fiscales porque no les gusta una decisión que ha tomado el gobierno. Y es legítimo que lo critiquen. Pero a mí esa posición un poco exagerada de cuando alguien desde un partido político, desde el gobierno, critica a un juez, parece que está cometiendo un acto de rebeldía judicial. No, en absoluto. Son sujetos a la crítica, a las instrucciones de los jueces, y no pasa absolutamente nada. Creo que hay un juego muy desequilibrado. Los jueces pueden criticar a la amnistía de manera descarada en muchas manifestaciones públicas e incluso en manifestaciones en la calle, y el gobierno, cuando de turno, me da igual que sea este otro, cuando simplemente lanza una crítica a la actuación de un juez en una instrucción, pues parece que está echando por tierra todo el trabajo de la justicia. Mira, vamos precisamente a eso, a las críticas del Poder Judicial, de algunos jueces y fiscales a leyes que salen del gobierno. Saben que sigue avanzando la reforma de la carrera judicial, la manera en que se forman y acceden a ella los futuros jueces y fiscales. Ya saben que el gobierno la quiere cambiar. 5 asociaciones conservadoras de jueces y fiscales han convocado un paro de protesta para hoy. Josué Coello,
Rebollo, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pero, a pesar de estas protestas, la tramitación avanza y además acelera en el Congreso después de que el Gobierno haya logrado asegurarse el rechazo a las enmiendas del Partido Popular y de Vox. Sí, el Gobierno dará mañana un paso importante para sacar adelante esta reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal, la conocida como Ley Bolaños, y lo hará sorteando las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, que serán rechazadas por el Ejecutivo y por los socios para llegar a la pantalla más complicada, la de negociar las enmiendas parciales que los socios presenten y buscar una mayoría que convalide esta reforma. Por eso, desde el PSOE, se afanaban en las últimas horas en sacarle brillo a esta reforma. Es asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la judicatura y a la fiscalía, atraer talento por mérito y capacidad, con independencia del origen económico, social o geográfico, y lo vamos a hacer a través de becas. Claro, esta reforma llega en el momento que llega. Procesamiento del fiscal general, escándalos judiciales, enfrentamiento con el Poder Judicial, y esto es lo que escama al PP, que en línea de las últimas semanas y meses no ha perdido la oportunidad de ligar esta reforma con el supuesto intento del Gobierno de controlar la justicia. Este sí que va rápido. Este va como un tiro, porque la necesita el Gobierno de Sánchez para controlar a la justicia. Qué sospechoso. ¿Por qué un Gobierno que es tan lento para todo tiene tanta prisa en esta ley en concreto, precisamente en esta? Y en lo que coinciden socios y oposiciones en recordarle al Gobierno que una cosa es lo que pase aquí dentro en el Congreso y otra diferente fuera, en la carrera de San Jerónimo, con jueces y fiscales protestando masivamente contra todo tipo de reforma judicial que sale del Ejecutivo. Josu, gracias. A vosotros. Este paro que les decía de jueces y fiscales será de 10 minutos, lo comentaba ahora Josué, ya estaba previsto de antes, pero claro, coincide en un contexto muy especial con el nuevo paso adelante en el caso del fiscal general. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Es un paro que está convocado por 5 asociaciones. Las 5 asociaciones son conservadoras, las progresistas se desmarcan, pero entre las 5 suman una representación importante que va a volver a escenificar, no es la primera vez que lo hace, su oposición al Gobierno. Sí, eso a pesar de que hay más jueces no asociados que jueces asociados, pero sí es una representación significativa. Solo los progresistas se desmarcan de este paro. Cuenta con el apoyo, además, de una plataforma de cerca de 1 millar de jueces, jóvenes en su mayoría, y con el guiño de la Sala de Gobierno del Supremo, que ayer por unanimidad mostró su preocupación con esta ley Bolaños que reforma el acceso a las carreras judicial y fiscal porque dicen afecta a la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Se remiten desde el alto tribunal a las palabras que pronunció la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, y no lo hizo en un sitio cualquiera, lo hizo en el último acto de entrega de despachos a los nuevos jueces. Las pruebas de acceso son públicas, los criterios de valoración son transparentes y son objetivos. Y en su primera fase, que es decisiva, son totalmente anónimas. La accesibilidad, la publicidad, la transparencia y objetividad de las pruebas son la mejor garantía de la pluralidad de la carrera judicial. Oficialmente el paro es contra la ley Bolaños, pero a nadie se le escapa el clima de tensión por las referencias de Gobierno, PSOE y socios al lawfare que animan a jueces y fiscales a secundar el paro, las últimas como consecuencia de la causa del fiscal general. Los convocantes nos dicen que no descartemos una foto simbólica, la de miembros del Supremo, de la Audiencia Nacional, secundando esta protesta que, dicen desde Justicia, se basa en bulos. Pedro, gracias. A vosotros. ¿Qué te parece esta protesta de los jueces, Víctor? Bueno, por un lado estoy preocupado porque tenemos un choque institucional de manual, hay una desconfianza mutua, el Gobierno desconfía de muchas acciones judiciales, del juez instructor de turno, ya sea Peinado o Hurtado, y el Poder Judicial desconfía de la acción legislativa, ¿no? Y estamos en un ambiente de polarización y trinchera. Pero por otro lado, y en línea con lo que decía antes Carlos, también estoy confiado. De momento la guerra de plantones y declaraciones, pues el Gobierno quejándose del auto, los jueces conservadores quejándose de la ley Bolaños, pues bueno, en términos coloquiales podemos decir que la sangre no ha llegado al río, y en términos constitucionales que no se ha subvertido el Estado de Derecho. Las normas se imponen a las pasiones partidistas, y esto parece que es algo pues que deberíamos dar por sentado en una democracia, pero como estamos viendo en Estados Unidos, esto no ocurre siempre, ¿no? Yo creo que las instituciones en España tienen bastante resistencia, y tienen bastante resistencia porque tenemos una larga tradición legalista, que ya no voy a retrotraerme, no voy a hacer un excurso histórico hablando de los fueros medievales, pero es verdad que protestamos mucho, pero luego no nos rebelamos tanto. Del dicho al hecho hay mucho trecho en España. Yo creo que hay unas demandas razonables de los dos lados, tanto del Gobierno como de los jueces. El Gobierno se queja, yo creo que para bien, de la rigidez del sistema actual de acceso,
Y por otra parte, las asociaciones reclaman que se mantenga el rigor en la creación de las nuevas plazas, ¿no? Y entre la rigidez de la que se queja el partido socialista y el gobierno, es decir, que es un sistema, pues bueno, que es un sistema que necesitamos una carrera judicial más abierta al talento de la juventud española y no solo aquellos que tienen la suerte de que sus padres les paguen un preparador, que es un funcionario que muchas veces cobra en negro. Esto es otra cuestión, pero podemos abrirlo, podemos hacer un sistema mucho más progresivo para acceder, pero al mismo tiempo es de mantener el rigor, y de momento las oposiciones es el mecanismo que tenemos en España para mantener el rigor. Es verdad que no hay que yo creo que deberíamos encontrar un punto intermedio y que lo vamos a acabar encontrando, porque yo creo que no tiene mucho sentido mantener este tipo de sistemas, ¿no? Yo creo que podemos ver de nuevo todo lo que estamos viendo hoy como un enfrentamiento entre jueces conservadores y un gobierno progresista, pero que es una visión simple y yo creo que demasiado facilona. Es decir, estos carcamales de la justicia intentan mantener sus privilegios y nosotros queremos abrir la justicia a la gente, y yo no lo veo así. Yo creo que es más complejo. Creo que hay dos problemas que a primera vista parecen opuestos, pero que en España se mantienen férreamente unidos y que hay que acabar y que esta reforma es una oportunidad para acabar con eso. Primero, la rigidez del sistema de oposiciones, como comentaba antes, que es demasiado lento y no está adaptado a tiempos modernos. En la mayoría de países europeos el acceso al puesto de justicia de un juez no te pasas 5 o 6 años encerrado en tu casa estudiando, te pasas en otro tipo de pruebas, en trabajos temporales de abogado, o en una carrera programada dentro del sistema judicial, etcétera, etcétera. Una carrera mucho más complicada, mucho más moderna, mucho más compleja y tal, pero por otro lado hay que pensar que abrir este sistema, eliminar las oposiciones, no puede ser caer en el amiguismo, el clientelismo, que es lo que también los jueces pueden sospechar que podría ocurrir. No, yo por coger ante el ejercicio también de la lengua que nos proponía Carlos, no todos los jueces están afiliados. O sea que no sé a cuántos jueces representan los jueces que se manifiestan, pero no tenemos a veces la tendencia a pensar de que el Poder Judicial son las asociaciones judiciales. Evidentemente tienen la legitimidad de representar, incluso de defender derechos corporativos, que es lo que suelen hacer, e incluso aspiraciones políticas, pero no son todos. Eso es lo primero. Segundo, me parece bien que una parte de los jueces impugnen incluso o critiquen la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, porque estamos en eso. Porque luego, si esta ley sale para adelante, no será la ley, será la ley a propuesta del gobierno, pero será una ley del Poder Legislativo, por tanto, en donde estarán los votos de aquellos diputados que están en el gobierno, pero de otros muchos que no están en el gobierno. Por tanto, también hay que descartar que esto sea una ley socialista. No, será a iniciativa de un partido socialista, pero con el consenso de muchos diputados en la Cámara que no son socialistas y que están de acuerdo en que hay que cambiar el sistema, un sistema que, por cierto, aprovecho para decir que en muchos lugares del derecho comparado, en donde hay poderes judiciales muy consolidados, muy democráticos y muy respetados, que no se suelen manifestar con la frecuencia que se manifiestan los jueces españoles, los jueces no lo son por oposiciones, sino son sistemas mucho más complejos y, por cierto, con participación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y una última cosa. Bueno, yo creo que el sistema español de jueces, o sea, del Poder Judicial de acceso, es muy criticable, porque desde luego desde el 77 para acá, no hablo de anteriormente, en donde se presentaban a las elecciones vestidos de requeté y de falangistas a ver si así mejoraban la blandura del tribunal, pero es un sistema endogámico y de criadera. Y yo estoy de acuerdo, la palabra la ha utilizado mi compañero, de apertura. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos del Estado, como pasaba en Grecia, en una democracia, tienen derecho a ser jueces. Y no puede ser un inconveniente el no tener un papá con dinero. O un padrino con dinero, Carlos, que en muchos casos suele ser un padrino. Carlos. Sí, algunos nos acordamos de 1985, cuando el gobierno de aquel entonces, el gobierno socialista, impulsó la ley del Poder Judicial, la ley orgánica del Poder Judicial. Y en aquella ley se introdujo el cuarto turno. Y en aquel momento los jueces y fiscales, muchos protestaban del mundo de la judicatura porque pensaban que con el cuarto turno, que era para juristas de reconocido prestigio, se iban a colar los comunistas, los sindicalistas, la gente, digamos, que
no era gente de orden. 40 años después se ha normalizado el cuarto turno y no pasa absolutamente nada. Si algo sabemos, y las encuestas del CIS lo dicen perfectamente, es que la Administración de Justicia funciona mal y que algo hay que hacer. Es decir, porque no afecta solamente a los políticos, estamos hablando de corrupción alrededor del poder, sino afecta a las pequeñas empresas, a los particulares, a los ahorradores. Es decir, que funcione mal la Administración de Justicia es un problema de todos. Y eso tiene que ver con que el sistema hay que cambiarlo. Es decir, y el mundo judicial siempre es muy conservador y cualquier cambio parece que es que va a trastocar todos los fundamentos del sistema, pero no, hay que cambiarlo y no pasa absolutamente nada, porque creo que es la obligación de cualquier gobierno modernizar, actualizar también el sistema de acceso a la carrera judicial, como no puede ser de otra manera. Víctor, ¿quieres añadir algo breve? Muy brevemente, decía Javier que en la Grecia antigua todos los ciudadanos eran jueces, pero también ahí condenaban por mayoría absoluta a los filósofos como Sócrates a tomar cicuta, así que cuidado con la justicia popular. Pero ahora hay procedimientos más sofisticados que la cicuta. En eso sí hemos avanzado. Dejadme que plantee un último asunto, que casi no nos quedará tiempo para comentarlo, pero en el capítulo del día, y cada día tenemos un capítulo sobre los preparativos del Congreso del Partido Popular, que se va a celebrar a principios de julio, hoy toca acercamiento de Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón, porque es en esta clave en la que hay que leer lo que vimos ayer en Alicante. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Claro, lo que vimos ayer en Alicante fue ni más ni menos que otro cambio de opinión de Alberto Núñez Feijóo con respecto al presidente de la Generalitat. No hay que irse muy atrás para recordar cómo Génova daba a entender que no le entusiasmaba la forma en la que Mazón le había marcado los tiempos con sus acuerdos, con sus pactos con Vox. Está también lo que Feijóo dijo de Mazón después de La Habana, que estuvo noqueado, que de hecho lo que tenía que haber decidido era apartarse y entregar las competencias al gobierno, pero está cerquita el Congreso del Partido Popular y las molestias de Feijóo se han convertido en otra cosa, en alabanzas al presidente, al hombre que dice Feijóo ha hecho, ahora dice, un buen trabajo. Es que, Ángels, no podemos olvidar que Feijóo sigue de campaña, aunque solo se mida contra él mismo, y sabía a dónde iba. Acto cerrado en un hotel, comida con militantes para evitar sorpresas. Este es el Salón Juan 23 que me gusta ver a mí, el talismán de Alicante. La guarida de Mazón, Alicante, donde tiene a sus correligionarios más fieles, el presidente, donde guarda buena parte de su punch para mantenerse en el puesto y donde se siente más cómodo. Hemos hecho aquí un baile de intervenciones, algunos estarán pensando qué orden han llevado estos señores o no. Hemos decidido, el presidente Feijóo y yo, que hoy nos toca a nosotros ser el jamón del sándwich entre el alcalde... Pues eran el jamón, porque si no el corte de Feijóo sobre el fiscal no iba a llegar a los informativos, pero hablaron de más cosas. Un Mazón exultante criticó a Sánchez por tener, dice, abandonada Valencia, y lo hizo con este remedo del Club de la Comedia. Que cuando les pidamos la coordinación para la salida nos dirán: venga, que estoy muy nervioso ahora, que tengo que salir para adelante, que es lo que me dijo el otro día en la conferencia de presidentes. Presidente, oye, vamos a organizarnos ya con la comisión mixta, vamos a coordinarnos. Venga, Carlos, venga. Pues venga, Alberto Núñez Feijóo, venga con los valores, venga con el Congreso del Cambio. Valores era el lema del acto de ayer. Estaba muy subido el presidente porque antes de intervenir, pues había escuchado esto del propio Feijóo. Celebro de una forma especial que el Gobierno de la Generalitat, con el presidente Mazón, haya aprobado el presupuesto de la Generalitat para el año 2025. Habéis hecho un buen trabajo. Es el presupuesto más ambicioso de la historia de la comunidad. Feijóo, que ha fiado el futuro de Mazón a la reconstrucción, avalaba la primera piedra de esa reconstrucción, que no olvidemos, a fin de cuentas es un pacto con Vox. La verdad es que a pesar de la frialdad que destilaba el gallego, que contrastaba con la efusividad del valenciano, hubo algún gesto cómplice entre el líder del PP y el presidente, pero eso no quiere decir para nada que nada haya cambiado. Feijóo sigue jugando a dos barajas y aunque se inclina porque Mazón no repita, decidirá en función de los pálpitos electorales. Pero en lo que decide no quiere bajo ningún concepto que el partido en Castellón, en Alicante, en Valencia se soliviante. El Congreso del PP está a la vuelta de la esquina, la marca valenciana aporta muchos compromisarios que pueden ser claves en según qué debates, y todo sin olvidar que Feijóo no puede por sí solo torcerle el brazo a su varón valenciano y que el futuro de Mazón hasta que acabe la legislatura depende a fin de cuentas del propio Mazón.
Junquera, gracias. Gracias. No nos va a dar tiempo a todos, pero bueno, primero me produce una profunda vergüenza ajena escuchar a Amazon, pero después habíamos visto el otro día, como destacábamos, Carlos, que Feijóo estaba dando vueltas buscando el centro, ya ha desistido de buscarlo, porque avala completamente los pactos del Partido Popular, en este caso, para los presupuestos del Partido Popular en Valencia con la ultraderecha. Precisamente porque necesita los avales del Partido Popular de Valencia para su congreso, es decir, es una muestra de debilidad del señor Feijóo, que tiene que acudir a Valencia y mostrarle su apoyo de manera excesivamente explícita y excesivamente obscena, casi diría, precisamente por eso, porque necesita los avales del señor Mazón. Muy breve, Aroca, muy breve. Bueno, el señor Feijóo ha preferido asegurarse en cierto sentido su predominio político dentro de su Congreso, incluso sacrificando la vergüenza y el respeto y la decencia al pueblo de Valencia. Muy breve, Víctor. Pues yo creo que el afán de crear frases graciosas del Club de la Comedia de estos guionistas de Génova es el peor enemigo del Partido Popular en estos momentos, ¿no? Del lema, lo que oímos ayer, al lema democracia o mafia, que es la rima más nefasta que uno pueda imaginar, o referirse al presidente del gobierno como capo de la mafia. Yo creo que esto es terrible, y favorecer la foto como ayer hicieron del abrazo entre Mazón y Feijóo, y creo que es muy, muy negativo, más allá de la imagen, el giro que hemos visto con los pactos entre el PP y el Vox en Valencia, pues implica la adopción del discurso de Vox en muchas de las comunidades autónomas de España. Eso es preocupante. No sabes el dilema que me crea pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Vamos a terminar ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenas. Ay, qué bien lo habéis hecho, los dos a la vez. Sí, sí, no es la primera vez que sucede. Somos radio Estáis hablando los dos a la vez. Es que somos radio sincronizada. Maravilloso. Venga, por orden, primero uno y después el otro, contadnos lo que vamos a hacer. Pues a partir de unos minutos en el Rincón y la Esquina con Marta Sanz y también con Manuel Delgado vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, que le afecta a Aroca, a Sastre, a Carlos. A Víctor no. A Víctor puede que no, pero es tan perfecto. Bueno, asuntos pendientes. De alguna manera todo el mundo tiene asuntos pendientes. Buah. Algo que resolver, algo a lo que llegar. También todos ustedes están invitados, 900, 100, 800. ¿Tienen algún asunto pendiente en sus listas? ¿De qué se trata? ¿A quién le afecta? ¿Cómo surgió? Puede tratarse también de un asunto pendiente que resolvieron en su momento y que quieran contarnos. O un asunto pendiente que de tanto tenerlo presente ya lo han desechado, sí, por aburrimiento, por fatiga. O ese asunto pendiente que tienes y vas diciendo, bueno, ya mañana mañana. Venga, 900, 100, 800, asuntos pendientes hoy en el Rincón y la Esquina. ¿Qué más? Bueno, en biografía no autorizada hoy tenemos un personaje muy sobao. Muy sobao, no digo muy sobao, digo porque le gustan mucho los sobaos y las anchoas de su tierra, y es Miguel Ángel Revilla. Es la biografía no autorizada que nos trae hoy Roberto Villar. Y en Pretérito Pluscuamperfecto, que hoy lo hacemos con Eva Cruz, viaja Eva Cruz a eso de las 11:15 a 1984. Siendo Eva Cruz, no pensemos que es la novela de Orwell, no. Viaja a un disco y a un cantante, ambos maravillosos. Lo estamos escuchando, a Luis Eduardo Aute y su disco de aquel año, Cuerpo a Cuerpo. Y vamos a terminar con la entrevista. Vamos a charlar con Mateu Casañas, que es uno de los socios de algunos restaurantes, exactamente 3, uno de ellos, Disfrutar, en Barcelona, que hace exactamente ahora un año recibía el premio al mejor restaurante del mundo. ¿Qué ha pasado 12 meses después? ¿En qué punto se encuentran? Pues que siguen siendo los mejores. Siguen siendo los mejores, bueno, nos lo cuenta Mateu. Vamos a terminar aquí. Carlos Sánchez, Javier Aroca, Víctor Lapuente. Hasta la semana que viene. Adiós, muy buenas. Hasta luego. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.